como mencionaba Derek Christopherson, es más importante obedecer, tener fe en Jesucristo y cumplir sus mandamientos porque le amamos y confiamos que es lo que Él nos pide y porque Él nos ama, es lo mejor para nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Estandarte. El día de hoy estamos aquí para hacer un episodio un poco especial, un poco diferente a los normales, pero parecido a uno de los que ya hemos hecho. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la conferencia general de abril de 2022, hace 2 semanas y media más o menos. Y el día de hoy estamos aquí de vuelta con Annika y Ana. Vamos a estar hablando un poco sobre los discursos de esta conferencia y un poco de nuestros pensamientos y las cosas que aprendimos. Entonces, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias. Costó convencer, para que vuelvan. Sí. Pero el público bueno. las aclamaba. Claro. Pero bueno, 6 meses desde que arrancó el estandarte, más o menos se podría decir, o desde el episodio 1, que fue Hablamos de la conferencia, y este sería Hablamos de la conferencia 2.0, ¿no? O algo así, porque estamos volviendo a hacer lo mismo. Y pasó rápido el tiempo y bueno, ojalá este episodio pueda salir bueno. Siempre estos son más como improvisados porque venimos todos con como notas o pensamientos y bueno, ahí vamos cruzando las cosas. Y bueno, como mencionaba Darío antes, detrás de cámara, no somos tan buenos para tomar nota nosotros. Ana dice que no y No, pero se no son tienen un montón de tantos. notas súper Como, buenas. no, Está como acá escrito en lápiz así nomás. Así que ojalá pueda acordarme de las cosas, pero seguramente después de los comentarios de los demás vamos a poder conversar de algo interesante. Y de nuevo, la clarificación de siempre, no tratamos de hacer un resumen de todos los mensajes ni nada por el estilo, sino es tratar de hacer un incentivo para que las personas vayan a escuchar los mensajes y también para que las personas nos comenten qué les gustó a ellos y se pueda generar una conversación en base a lo que aprendimos en la conferencia general. Si quieren doy un puntapié inicial desde el principio. Lo tengo medio en orden cronológico de los mensajes. Y uno de los primeros que tengo anotado es el discurso de Bednar, que habló de muchas cosas, pero lo que tengo anotado es, bueno, hizo un énfasis bastante en los convenios y en el compás, la brújula de cómo nos apunta, ¿no? Y bueno, haciendo una interrelación entre las cosas, ¿no? Convenios, brújula, templo y cómo todas las verdades están todas conectadas. Pero algo que me gustó sí mucho de lo que él dijo es que dijo que la palabra, citando la escritura en Juan creo, la palabra era Cristo, era Jesús. Y correlacionándolo con el artículo de fe número 8 creo que fue, dijo, bueno, creemos en la palabra de Cristo, hasta, o sea, la Biblia y el libro de Mormón. Entonces cuando leemos el libro de Mormón o la Biblia es literalmente tener la palabra, que la palabra es Cristo. No sé, me amplió un poco la perspectiva, ¿no? En que realmente el poder que tiene el libro de Mormón y la Biblia, porque es literalmente como Cristo es la palabra. Una de las pequeñas cosas que a mí me aumentó la perspectiva. algo que yo creo que fue interesante igual es que habló de los convenios y las palabras, las escrituras, pero también habló de cómo podemos aplicarlo, no sé cómo se dice, como hidna en español. Sí, no prestar atención. Como no prestar atención a la oposición, como va a haber oposición siempre, pero por medio de los convenios, por medio de la palabra de Dios que es Cristo, podemos tener el poder de no prestar atención y poder de Dios por medio de esos convenios, y creo que fue interesante esta conexión entre los dos. Y él dijo algo muy interesante y creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores, no estoy seguro. Pero él dijo que a veces nos enfocamos mucho en entender la opinión del mundo y las filosofías de los hombres y las estudiamos y queremos entenderlas y dejamos a un lado el entender y el estudiar la doctrina del Evangelio, estudiar a Jesucristo, y debemos realmente dejar a un lado eso, debemos dejar a un lado entender las cosas del mundo porque realmente lo que nos va a traer claridad a nuestras mentes
y lo que nos va a ayudar a entender lo vacías que son esas filosofías es estudiar el Evangelio de Jesucristo. No, totalmente. Me siento raro, un poco raro acá en esta silla. Es la primera vez que estoy en la silla, estoy como fuera de lugar, tratando de encontrarme como... Y de hecho, con eso, perdón, quiero mencionar algo. Y creo que esa es una pregunta que el presidente Nelson hizo en el primer discurso cuando inauguró la conferencia. Y lo que él dijo es, ¿cómo es el Evangelio una respuesta a los problemas del mundo? Y tal vez es algo que a las personas que están escuchando y nosotros cuando estudiemos los discursos de la conferencia más a detalle y también ahora que estemos comentando, podemos enfocarnos un poco en esta pregunta inaugural del presidente Nelson de cómo el Evangelio de Jesucristo trae respuestas a los problemas que existen en el mundo y en nuestras vidas personales. No, y de hecho, justo iba a comentar eso, porque hubo como varios mensajes seguidos, ¿no? O sea, el de Bernard Anderson, y después creo que vino el presidente Nelson, ¿no? Y algo que me llamó la atención y quería preguntar a ustedes para ver su opinión, es que Bernard dijo, como agarren la espada de la verdad, ¿no? O sea... Citando el himno. Citando el himno exacto. Y después de ese mensaje vino Anderson a hablar de ser pacifistas. O sea, de ser pacificadores, ¿no? No sé cuál es la traducción. O sea, peacemaker. Pacificadores. Y habló más cosas de Anderson que me gustaría mencionar, pero me pareció interesante porque, bueno, Bender dice, bueno, agarren la espada, que suena muy como, bueno, ataque, ¿no? Y después viene Anderson y dice, bueno, hay que ser pacificadores. Y después viene el presidente Nelson y dice, bueno, hay que evitar la contención a toda costa. Porque hay que llevar la paz y lo único que trae la solución al mundo es compartir el evangelio, que igual me parece clave, ¿no? Que también quiero hacer un comentario de eso, pero primero quería preguntarles, ¿qué piensan de eso? Creo que a veces se malentiende también lo que significa ser pacificadores. A veces se piensa que ser pacificadores significa ser totalmente sumisos y cuando alguien enfrenta, por ejemplo, nuestros principios o nuestros ideales, no sé, sea en el colegio, sea afuera en el mundo, no tenemos que hacer nada. Pero en realidad Bender está diciendo, bueno, no, tienen que agarrar la espada, la verdad. Entonces creo que es interesante definir exactamente qué es o qué entendemos por ser pacificadores, cuál es la actitud correcta frente a la oposición. ¿Difícil? Bueno, no sé, yo creo que muchas veces sí tenemos un problema en entender cómo luchar en contra de los errores y el pecado y luchar en contra de la gente que hacen los errores, aunque nosotros estamos incluidos en ese grupo. No sé, he visto que muchas veces es como sentimos que pero están haciendo algo mal, como tenemos que ayudarles a ser mejores y por supuesto queremos ayudarles a ser mejores, pero eso creo que se hace de una forma más humilde, porque la forma en que Jesucristo lo hacía era siempre con amor, ¿verdad? Entonces creo que hay un balance, así se dice. Hay un balance que tenemos que encontrar entre sabemos que es correcto y que no es correcto, pero también podemos comunicar eso a las personas con humildad, sabiendo que nosotros tampoco somos perfectos y con amor también. Sí, y para nada más completar eso, quiero leer la forma en la que Elder Anderson dijo esto. Y dice, ciertamente no lo hacemos al enmudecer ante quienes nos denigran, por lo contrario, nos mantenemos confiados en nuestra fe y compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira ni malicia. Y me gusta que use el término convicción porque tal vez pensamos que un pacificador cede ante cualquiera de los lados con el propósito de calmarlo y decir, no, tú estás bien. Y él usa la palabra convicción, entonces es algo que debemos mantener, convicción, confiados en nuestra fe. Y al final dice, pero sin ira ni malicia. Es decir, ser firmes, ser claros, poner un límite a las conversaciones, a lo que nosotros podemos estar de acuerdo, pero nunca pasar de ese límite y actuar con ira hacia la otra persona, insultar tal vez, o tal vez denigrar de alguna otra forma, o tratar de contraatacar con cosas que puedan herir o dañar a la otra persona o a un grupo.
Excelente. Sí, como tengo algo más. Ok. Igual, como junto a eso, a veces, como no solamente... las personas a veces piensan ser pacificadores, como dijo Darío, ceder a todos, pero igual algunos piensan que, sí, piensan que es hacer nada. Como ser, ok, yo no voy a decir nada, no voy a ser parte de ese argumento, no voy a tomar un lado, tengo mi opinión, pero no voy a compartirlo. Y creo que Anderson no estaba diciendo eso, y tampoco lo estaba diciendo Bernard, que debemos tomar acción con amor, como estaban diciendo, y con humildad y todo eso, pero debemos tener una opinión y debemos defender los valores de la verdad, las leyes de Dios, y en una manera como lo haría Jesucristo. Entonces, sí. Y cada vez, creo que el presidente Nelson dijo eso, cuando repasamos todos los mensajes de Nelson, creo que ahí es que lo repasé. Que él dijo, cada vez que se acerque más la segunda venida, va a ser como más distante los lados, por así decirlo, de quién está con el Señor y quién no. O sea, y como que uno va a tener que tomar un stand, digamos, uno va a tener que decir, bueno, ¿estoy con el Señor o no? Y entonces, bueno, uno tiene que tomar un lado, por así decirlo. No es que los que no están conmigo los odio o lo que sea, pero bueno, uno tiene que tener esa convicción, esa determinación de estar. Pero bueno, Anderson dijo, hoy con las redes sociales y todo, nadie es inmune a la polarización, ¿no? A los mensajes polarizados que hay. Y para mí es un tema muy interesante que las personas pueden informarse más en cuanto a la polarización de las redes sociales y demás. Sí, y solo algo pequeñito, yo anoté aquí, y esto fue un pensamiento que vino mientras escuchaba el discurso, y es algo para pensar cuando leemos en cuanto a cualquier tema y vemos que tal vez bueno, vemos que está polarizado, que tiene una opinión fuerte, no importa hacia qué lado sea, pensar en qué promueve esa polarización, pensar en cuál es la intención de esa persona al compartir su opinión o qué pudo haber producido esa opinión tan polarizada. Y tal vez con eso podemos darnos cuenta de qué es lo que realmente quiere lograr esa persona o este grupo. Si sus intenciones son buenas o son intenciones que traen ira, que traen deseo de contender, y puede ayudarnos tal vez a darnos cuenta de qué fuentes adquirir información y de qué fuentes no. Bueno, un pequeño repasito de algo que dijo Nelson que quería hacer era lo de esto de que lo que mejor podemos hacer por las demás personas en este tiempo de tanto conflicto, ¿no? De guerra y demás, es compartir el Evangelio. Y solo quería hacer ese comentario porque creo que muchas veces pensamos como, bueno, quiero servir a los demás y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, entre la lista de cosas que pensamos en las que podemos hacer, muchas veces compartir el Evangelio queda como para el final, creo. O por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando empezamos a pensar, ¿cómo puedo servir a los demás? Empezamos a pensar, ¿no? Bueno, puedo hacer esto, lo otro, bla, bla. Y lo último es compartir el Evangelio. Como que es lo último que nos pasa por la cabeza. Pero en realidad es lo mejor que podemos hacer por las personas. Y bueno, nada, ese pensamiento quería compartir. El siguiente, vamos en lo que tengo anotado acá, es... Airing habló de ser como niños, ¿no? Y me hizo recordar algo, en realidad lo único que anoté, me hizo acordar a algo que compartió Holland en su discurso que dio en BYU, ¿se acuerdan que fuimos? Que él compartió la misma escritura y me gustó porque aclaró, porque la escritura de Mosía segundo Nefi, dice... Mosía. Mosía 4. Mosía, tenés razón. Mosía 3. 3, perdón. Puchica. Se han olvidado. Wilcox va a estar decepcionado conmigo porque memoricé esa escritura del Memoricé semestre eso pasado. también. Lo de ser como un niño es Mosía. 3:19. Sí, ¿verdad? 3:19. Sí, no es Mosía, no sé por qué después dije segundo Nefi, porque en serio... Sí, 3. Mosía 3. Ay, Ay, Pame, corta. No debes cortar, no córtalo. Bueno, No lo da corta. igual, la verdad. No, sí, pero ya está. Pero bueno, dije Mosía en un principio, después no sé por qué pensé que era segundo Nefi. Pero bueno, que en esa escritura dice que hay que ser como un niño y someternos a Dios, básicamente, como un niño se somete a todo lo que un padre inflige sobre un niño, ¿no? Sobre un hijo. Y Holland aclara, ¿no? Que porque uno puede pensar, bueno, todo lo que inflige, y uno piensa, bueno, entonces Dios cómo va a infligir cosas en uno. Y esa perspectiva
cambian, puede afectar mucho en cómo vemos a Dios, cómo entendemos el carácter de Dios, cómo pensamos en nuestro día a día, porque tal vez si enfrentamos pruebas y eso decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me infligís esto en mí? Pero Holland aclaró que la palabra infligir, que viene del latín infligere, no significa en este contexto, que lo que está hablando el rey Benjamín, no significa que Dios va a como darnos un castigo o nada. Y Holland aclara me gusta la convicción que tiene al aclarar, Dios nunca está planeando cómo hacernos daño. Dios nunca está pensando cómo hacer que nosotros suframos. Dios nunca está en eso, ¿no? Si pueden ver ese mensaje, buenísimo, mejor que las palabras de Holland, yo solo estoy parafraseando, pero que en realidad Dios permite a veces que cosas nos pasen generalmente para nuestro beneficio. Para que nosotros mejoremos, para que nosotros pasemos por alguna prueba de fe, para que nosotros desarrollemos otros atributos. Y Él permite que ciertas cosas pasen, pero Él nunca está como planeando. Y Él nunca se regocija cuando nosotros la pasamos mal. Al contrario, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, eso dice Abinadi después, ¿no? Citando a Isaías. Y en ese mismo discurso me parece que Elder Holland habla sobre la diferencia de ser como niños en el ámbito de que un niño obedece a sus padres, que un niño depende de sus padres para poder hacer ciertas cosas, para sobrevivir, y tiene esa buena influencia de buenos padres, y tener una actitud infantil. Y yo creo que eso es algo a veces que cuando leemos esa escritura causa un poco de confusión, y es como, ¿cómo ser un niño si los niños a veces se comportan de ciertas formas que tal vez no van con lo que pensamos que Dios quiere de nosotros? Entonces es importante entender la esencia de un niño, la importancia de eso, y de ahí el comportamiento infantil. Tuve un pensamiento también justo ahora de lo que significa ser como un niño, y creo que los niños ven al mundo de una forma muy distinta de los adultos. O sea, los niños tienen tanta esperanza y tanta como imaginación. Y no sé, creo que eso es parte de lo que Dios quiere de nosotros también. Es que a veces pasamos por cosas difíciles, o tal vez alguien nos rompe la confianza. No sé, las cosas pasan, ¿verdad? Porque la vida es así. Pero creo que algo que Dios no quiere es que perdamos ese sentido de esperanza y de amor puro y de imaginación y pureza, no sé. Eso es algo muy único de los niños y es algo que creo que nos puede beneficiar. Sí, tengo un comentario de eso. Recuerdo que cuando empecé mi misión, una meta que yo tenía es que yo quería ser más sincera con las personas, porque toda mi vida, y no he hecho la culpa a nadie, pero como crecí en un ambiente de mucho sarcasmo y hacer chistes y como decir, como siempre decía cosas de mi papá, como, papá, sos viejo, o cosas así, pero papá, si estás viendo, lo siento mucho. No, pero quería llegar a la misión y cambiar como yo era, ¿verdad? Quería cambiar a ser más sincera con las personas como Jesucristo fue, y eso no significa que no pueda hacer chistes y como divertirme, pero igual quería tener esta conexión con las personas, y me sentí como me estaba volviendo como una niña de nuevo, como diciendo cómo me sentía con las personas, diciendo cómo yo pensaba, y tener una relación como tal vez un niño tiene con alguien más. Entonces, gracias por compartir eso. Me hizo pensar en eso. Buenísimo. No sé qué anotaciones tienen ustedes que quieren compartir. Cualquiera de los tres. Yo tengo algo, pero bueno, no quiero hablar de este discurso, en verdad. Yo creo que quiero mencionarlo y decir a las personas vayan a escucharlo o vayan a leerlo, y tal vez a algunas personas puede cambiarles su vida o puede ayudarles con cosas muy específicas. Es de un tema muy, muy delicado, y es el discurso de Elder Patrick Kearson, que se llama "Ha nacido con sanidad en sus alas". Y es un discurso que habla
sobre situaciones muy delicadas como personas que han sufrido de abuso o maltrato y cosas así. Y habla específicamente de cuál es el pensamiento del Señor sobre estas personas, de que realmente estas personas no tienen una razón para sentirse culpables o sucias. Entonces, no sé, me parece muy bueno. Yo creo que los que están escuchando les recomiendo que vayan a leerlos. En verdad no quiero decir nada porque no quiero cambiar el sentido de lo que él está diciendo, porque creo que es muy, muy objetivo. Entonces, nada más para recomendarlo de que vayan a estudiarlo. Capaz algún día podamos hacer algún episodio más in-depth, como o sea, más en profundidad con alguien también que nos pueda ayudar con más experiencia o más, ¿no? Poder, así. Sí, porque es un tema delicado, pero muy importante para que las personas... Sí, es muy buena invitación, la verdad. Yo tengo un discurso que quiero hablar. A mí me gustó bastante el discurso de Elder Uchtdorf. Al final, fue el último apóstol que habló. Y me gustó bastante porque fue una respuesta para mí. Siento que especialmente a esta edad y como jóvenes adultos o igual los jóvenes tenemos tantas cosas que hacer. Las personas esperan mucho de nosotros y tenemos que como tener notas buenas en la escuela, tenemos que trabajar o tenemos que ir a la misión y tenemos que, como todas esas cosas que tenemos que hacer. Pero me gustó, yo creo que su discurso habló de algo más general, pero había un parte donde habló de unir lo que hacemos con el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Y que en vez de ver la lista de cosas que tenemos que hacer este día, en vez de verlo como 100 cosas que tengo que hacer hoy, pero verlo como una cosa que es amar a Dios y amar al prójimo, y tengo 100 maneras de hacer eso. Y eso como he tratado de cambiar mi perspectiva así, y como ya no soy perfecta, a veces aún veo a mi lista de cosas a hacer y pienso, ay, tengo tantas cosas que hacer que no quiero hacer, pero ya he visto que ha hecho una diferencia en mi perspectiva, en cómo me siento más feliz de hacer cosas, no me siento tan estresada porque veo que las cosas que estoy haciendo, aun si siquiera es tarea o algo así, como lo estoy haciendo para glorificar a Dios, lo estoy haciendo para amar a los demás. Y no sé, me gustó bastante su discurso. Yo tengo otro discurso, el del Christofferson habló un poco sobre la fe y que nuestra fe no debe estar basada en la expectativa de recibir bendiciones, pero sino en Jesucristo. Y recuerdo que escuchando este discurso me llegó bastante porque creo que muchas veces yo pienso como, voy a hacer esto porque sé que Dios me va a bendecir, o voy a hacerlo de acá porque sé que Dios me va a ayudar de tal forma. Y creo que no está mal confiar en que el Señor te va a bendecir o te va a dar cierta cosa, pero como mencionaba el Christofferson, es más importante obedecer, tener fe en Jesucristo y cumplir sus mandamientos porque le amamos y confiamos que es lo que Él nos pide y porque Él nos ama, es lo mejor para nosotros. Con eso, Él mencionó otra cosa que es caminar hacia Dios, hacia Jesucristo, y llegar a estar más cercanos a ellos y conocerles más, nos va a ayudar también a conocernos más a nosotros mismos. Y algo que pensé es, ¿cómo es esto posible? Y es que, si bien nosotros tal vez somos quienes mejor nos conocemos en esta tierra, o sea, en quienes somos en esta vida, porque sabemos lo que hacemos, nuestros pensamientos y todo, no tenemos un recuerdo activo de quiénes fuimos antes, cuando estábamos en el mundo de los espíritus, y tal vez ninguna otra persona que está aquí a nuestro alrededor tiene ese recuerdo activo. Y Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ellos sí, ellos saben específicamente quiénes éramos, cómo nos comportábamos, qué queríamos, cuáles eran nuestras metas, por qué queríamos venir tan ansiosamente a esta vida. Entonces, a medida que nos acerquemos a ellos, vamos a poder conocernos a nosotros mismos, poder conocer más de esos deseos que teníamos antes de venir a esta tierra y poder fortalecer nuestra fe y nuestra convicción de seguirles. Creo que fue que dijo, el universo no es una máquina expendedora cósmica donde ponemos como una cantidad de obras buenas y
y no dar algo al contrario. Bueno, y también una frase que él dijo, fue como, no me acuerdo en qué relato estaba contando de las escrituras, pero que él dijo, ¿no? De, me vas a condenar a mí para que vos puedas estar justificado. No me acuerdo el contexto exacto, pero me acuerdo, me hizo pensar, porque creo que era en este contexto de que muchas veces condenamos a ver lo que Dios nos exige o algunos mandamientos o solamente para justificarnos a nosotros. En este sentido también, por ejemplo, de que nunca estamos en situación de demandarle a Dios nada, ¿no? O sea, de decirle como, bueno, yo hice esto, entonces ahora vos me puedes dar esto. Y si no me lo das, entonces yo te puedo condenar como para justificar el hecho de que yo pueda, no sé, dejar de creer en Dios, dejar de hacer tales cosas. Y me pareció muy interesante porque creo que muchas veces tendemos, por lo menos personalmente, a tener esa actitud, ¿no? De, bueno, si Dios no me da esto, entonces tengo el derecho a lo que sea, ¿no? A cualquier aspecto. Y el de Uchtdorf me gustó mucho que estaba como relacionado a lo que compartió el presidente Nelson en cuanto al momento, porque compartió lo del forward thrust. No sé cómo se dice en español, como un momento hacia adelante. Creo que en español dijo ímpetu. Usó la palabra ímpetu. Como diferente, cambia. Sí, casi lo... O sea, creo que se entiende con la palabra ímpetu. Pero estaba hablando de los aviones y claro, por eso, esa fuerza que necesita. Sí, ímpetu es un término técnico también. Sí. Pero bueno, me gustó mucho eso y él también compartió lo de la bicicleta, que uno puede encontrar el balance y uno tiene que pedalear más para encontrar el balance. Y bueno, la vida creo que es así, ¿no? Uno tiene que a veces seguir pedaleando nomás. Y no sé, Anika, ¿tenías algo más? Yo tengo algo sobre eso, perdón, hasta eso puedes pensar. Es que no quiero después tener que volver, pero recuerdo que mientras estábamos en el discurso, yo le dije a Anika, porque la fórmula física de momentum es masa por velocidad y la velocidad es un vector, que quiere decir que puede ser positiva o negativa, es decir, tiene una dirección. Si estamos avanzando, la velocidad es positiva y por tanto el momentum va a ser positivo, pero si estamos retrocediendo y a medida que la velocidad incrementa, obviamente el momentum incrementa porque la masa del objeto no va a cambiar, por así decirlo. Entonces estaba pensando que realmente entre nosotros más aumentemos esa velocidad a través del estudio de las escrituras, a través de participar activamente de las reuniones de la iglesia. Y cuando digo activamente no me refiero como a ir todos los domingos, sino estar ahí en la iglesia y ser activos, prestar atención, estar constantemente intentando adquirir conocimiento. Ese momentum, esa capacidad de seguir hacia adelante va a aumentar y va a ser más fácil para nosotros poder mantenernos en ese camino sin la necesidad de batallar tanto, en el sentido de que ya sabemos en el camino que estamos y ya tenemos un curso y una dirección clara. No sé, hemos hablado de muchos discursos muy buenos. La conferencia estaba llena de discursos súper buenos. De verdad no creo que hubo uno que no trajo el espíritu. Creo que el discurso que más me impactó a mí personalmente fue el discurso de Elder Holland, que habló de saber que estamos aquí por una razón y que Dios nos ha dado una luz y un potencial propio. Yo sé que puede ser súper difícil a veces, como en la vida, a veces con razones, a veces sin razones, como la mente juega a veces y puede ser súper difícil seguir nomás a veces. Pero él nos habló muy directamente de que cuando pasamos por esos tiempos no lo estamos haciendo solos y aunque no puede ser fácil y no podemos ser 100% felices todo el tiempo, sí podemos superar las cosas que el adversario nos da por luchar, por así decirlo. El Señor sí nos ha dado las cosas que necesitamos para vencer a la maldad en nuestras vidas. Entonces, no sé, yo sé que hay muchas
muchas personas que sufren cada día por una u otra razón. Y creo que lo que más quiso decir él es que ese sufrimiento tiene un fin y que tú puedes seguir, aun cuando tú no sientes que puedes seguir, tú puedes seguir. Y si confías en el Señor, vas a poder vencer esas cosas. Me gusta. Sabía que ibas a compartir lo de Holland, por eso te pregunté. No tenía muchas notas de Holland, pero fue uno de los mensajes más... Creo que casi no noté porque generalmente cuando habla Holland como que me quedo ahí y me gusta como no perderme casi ni un segundo. Cautivado. Como habla, sí. Pero la verdad sí fue un mensaje muy especial. Capaz tengamos que hacer un episodio con solo ese mensaje porque creo que para los días que vivimos hoy fue muy alentador, ¿no? Porque trató temas también, ¿no? Habló de depresión, de desánimo, de tantas cosas que nos pueden afectar a tantos jóvenes hoy en día, que la verdad es que fue muy bueno. No sé si comentar mucho más de eso, la verdad es que creo que puede ser, a menos que quieran compartir muchas cosas más, pero que es un buen mensaje para ir cerrando hoy, especialmente porque hoy es Pascuas. Y creo que es el mensaje de que Cristo resucitó y de que todo tiene un final, ¿no? Como decía Anika, de que todo sufrimiento tiene un final. Es el mensaje muy conocido de el domingo llegará, de que bueno, Cristo sufrió increíblemente ese viernes santo, como se dice ahora, y que bueno, ese sufrimiento, ¿no? Que tanto él como sus familiares, como sus seres queridos sufrieron al verlo a él, y ese sábado probablemente también, porque está todos con el shock y demás, pero que el domingo llegó y él resucitó y ese sufrimiento acabó y fue reemplazado por un gozo enorme, ¿no? Porque, no solo porque él estaba de nuevo con ellos, sino porque las noticias de que, bueno, Cristo había sido las primicias de la muerte y venció y rompió las ligaduras de la muerte. Y qué tanto eso significa para nosotros, no solo que vamos a resucitar, pero sino que en esta vida también los malos momentos tienen su final, y podemos siempre volver a empezar, una manera de como resucitar, por así decirlo. O sea, no solamente esa gran resurrección que vendrá, pero como volver a empezar siempre gracias a lo que él hizo. Y obviamente no podemos dejar de comentar el mensaje del profeta con las invitaciones que hizo para tener un momento, pero me parece que las cosas que comentamos ayudan a tener ese momento. No sé si alguien tiene anotado las cosas que él invitó a hacer. Sí, Las sí, lo 5 tengo cosas. aquí. Y de hecho, yo quería leerlas haciendo relación a la pregunta que mencionaba que él hizo en el discurso inaugural de cómo estas cosas traen respuestas a los problemas del mundo. Y el primero es entrar al camino de los convenios y quedarse ahí. Y yo creo que esto es importante porque, no sé, en el mundo, o sea, en la sociedad en general hay tantos problemas en las familias, no sé, drogadicción, alcoholismo, y hay muchos problemas que vienen por la deshonestidad, por la falta de integridad. Y realmente los convenios, el camino de los convenios y mantenernos ahí trae un valor agregado a nuestras vidas, valores morales que nos van a ayudar a mantenernos en un nivel alto y creo que muchos problemas del mundo sociales podrían eliminarse o ablandarse si es que más personas hicieran esto. El segundo es descubrir el gozo que viene del arrepentimiento diario. Y creo que ese es uno más personal. Creo que al arrepentirnos diariamente vamos a encontrar un significado en nuestras vidas. Vamos a encontrar el propósito de por qué estamos aquí y de que realmente podemos mejorar paso a paso si es que buscamos la ayuda de Dios. El tercero dice conocer más a Dios. Especialmente él dijo saber cómo Él trabaja, cómo Él se manifiesta, cómo Él se mueve. Y eso es clave con el siguiente punto, que es buscar y esperar milagros. Y creo que es importante porque a veces en el mundo siempre buscamos una respuesta, una solución para los problemas y la verdad es que a veces como seres humanos no lo tenemos y es ahí donde entra la mano de Dios, y podemos esperar y ver milagros. Y el último es
terminar cualquier conflicto que tengamos en nuestra vida personal. Y eso yo creo que está relacionado a peleas con otras personas, tal vez a rencor que pueda haber. Y quiero hacer referencia otra vez a la Pascua, y es que gracias a Jesucristo el conflicto más grande en nuestras vidas personales ha terminado. Y es que gracias a Jesucristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios, podemos terminar ese conflicto, y también gracias a Jesucristo podemos reconciliarnos con las personas a nuestro alrededor. Bien. Y yo hago muy corto de eso nomás, es que yo lo tomé mucho también de cómo terminar con los conflictos interiores que tenemos, a veces con nosotros mismos. No sé, hago un comentario final de ustedes para despedir. Este fin de semana no quiero siempre hablar de conciertos que tengo, pero es que tuve la oportunidad de cantar en un coro y cantar una obra de música que habla de Jesucristo y que es muy bonita la música, es increíble, pero algo que he estado practicando de otro discurso del de Suárez es que él habló de estar en asombro y tener asombro por el Evangelio de Jesucristo. Y este fin de semana he tratado de tener asombro por Jesucristo y por lo que hizo para nosotros, y meditar y reflexionar en lo que realmente Él padeció, y con los conciertos que tuve y las experiencias que tuve esa semana igual. Solo quiero dar mi testimonio que odio llorar, que yo sé que Jesucristo vive y que literalmente sin Él estaríamos sufriendo todos los días. Entonces estoy agradecida por Él y su expiación.